Dios es bueno. Amén. Le doy infinitas gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me da de estar aquí delante de ustedes. Y es por su fidelidad que cada uno de nosotros estamos acá. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús para que el día de hoy nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean edificadas, nuestras vidas, amado Jesús, sean llevadas a otro nivel, que es donde usted anhela para nosotros. Háblanos a través del tiempo de tu palabra, que tu palabra edifique y hable a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les estaba mencionando, le doy infinitas gracias a Dios por su fidelidad. Y es por su fidelidad que este hombre o este caballero está delante de ustedes con el propósito de edificar la vida de cada uno de los que estamos acá al dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Amén. E igual manera le doy gracias a mis pastores por la oportunidad que me brindan de llevar a cabo la palabra del Señor. Hoy en día, por la gracia y el favor de Dios, como pastor, pues que estamos llevando a cabo, comprendo y entiendo que uno tiene que ser bastante celoso de aquí, de la casa del Señor y del santuario. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces no se menciona mucho en las congregaciones, el cual pues no es que sea malo. Vamos a hablar acerca de la amistad. Perdón, si hay niños acá y jóvenes, ya pueden salir. Por favor, yo miraba que me hacían señas de humo ahí al fondo y no captaba la señal. Gracias. Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la vida de cada uno de los que estamos acá. Si yo vengo y les consulto a ustedes si tienen amistades, les garantizo que si no son todos, la mayoría van a levantar sus manos para decirme que sí, tengo amistades. Nosotros le podemos decir amistades, pero debemos de pedirle al Espíritu Santo el discernimiento. ¿Qué tipo de amistades son a las que nosotros, entre comillas, le delegamos o le ponemos ese nombre como amistad? Vamos a ver cuál es el significado de la amistad. Yo estuve ahí buscando, averiguando y descubrí que el significado de la amistad se describe como un vínculo profundo de amor, lealtad y apoyo mutuo. Me gustaría que cada uno de los que estamos acá presentes meditemos en esta palabra acerca de la amistad. Y si ustedes consideran, por decirlo así, que si Juan, Pedro, María o Esther, qué sé yo, como se pueda llamar su amistad, califica con esas tres virtudes, con ese vínculo que se menciona aquí: amor, lealtad y apoyo mutuo. Pídanle al Espíritu Santo en esta mañana que les dé el discernimiento o la sabiduría para saber si las personas que nosotros decimos que son nuestras amistades califican o están a este nivel. Que si ellos o ellas nos han demostrado amor, si nos han demostrado lealtad, si nos han demostrado apoyo. Que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas en esta mañana y que salgamos de aquí convencidos que si realmente las personas que nosotros le hemos titulado, tienen este título de amistad, realmente están llenando ese vacío o esa necesidad que cada uno de nosotros podemos estar necesitando. Es similar a un lazo familiar. Se enfatiza la importancia de la amistad en tiempos difíciles. Ofrece consejos sabios. Preguntémonos, ¿mi amistad me facilita consejos sabios? Se destaca que un amigo verdadero ama en todo tiempo y es más cercano que un hermano. Analicemos, amados hermanos. El propósito de aquí no es que tú salgas diciendo, pues
ya Juan no califica para ser mi amigo. Esa no es la intención. El propósito es de que todos los que estamos acá salgamos edificados. Porque igualmente, así como nosotros podemos decir que Juan, Pedro o a cómo se llame es mi amigo, hay otros que realmente también dicen Abraham es mi amigo. Igualmente, hagámonos dos análisis. Si a los que nosotros les decimos que son nuestros amigos realmente están llenando esa expectativa de nosotros, y analicémonos nosotros mismos. ¿Estamos llenando la expectativa de Carlos? Si él dice que yo soy su amigo, ¿estoy llenando ese vacío que pueda haber en el corazón de Juan, de María, como amigo que dice él o ella que yo soy para él? Ahora bien, vamos a ver el significado también de la palabra que les mencioné anteriormente. Amor, de la palabra lealtad y de la palabra apoyo mutuo. En el transcurso de nuestras vidas, sé que han habido amistades que nos han ayudado, que nos han hecho crecer. Uno de los objetivos de a quien tú puedes llegar a calificar y ponerle ese nombre de amigo es aquel que te hace crecer. No significa que te va a dar un banco para que tú subas físicamente, sino que te va a hacer crecer en todo el sentido de la palabra, en conocimiento, en sabiduría. Te va a transmitir consejos que van a edificar tu vida. Ahorita hagámonos una pregunta. ¿Será que el amigo o amiga, o yo mismo que digo ser amigo de otra persona, le he ayudado a crecer? ¿Ha habido cambio en mi vida a través de esta amistad que yo tengo? ¿Ha habido cambio en la vida de Pedro a través de mi amistad? Y ahí realmente nos daremos cuenta si las amistades que nosotros decimos ser nuestros amigos califican para realmente tener ese título, o si nosotros mismos calificamos para ser el amigo de Juan. A ver si me estoy dando a explicar. Que el Espíritu Santo nos dé testimonio. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Y si el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, ¿cuánto más no nos podrá dar el testimonio de que si Juan o Pedro es mi amigo, o que si yo califico para ser el amigo de Juan? Amén. En el transcurso de nuestra vida nos hemos encontrado con diversas personas, amistades, a como nosotros le podemos decir en el buen lenguaje nicaragüense, pofi, pana, a veces hasta le decimos pompirri, pero al final son personas que nos han hecho crecer. Amén. En mi fe cristiana, cuando yo comencé en la vida cristiana, cuando yo tenía aproximadamente 15 años, yo tuve 3 personas que edificaron mi vida y me ayudaron a crecer. Lamentablemente esas 3 personas ya están en la presencia del Señor y mi alma alaba la gloria de Jehová por eso. No porque ellos están allá, sino por el hecho de que yo sé que están en un buen lugar. Pero en su tiempo, en el caminar que ellos me les crucé, o ellos se cruzaron en mi vida, o Jesús permitió que ellos se cruzaran en mi vida, me hicieron crecer. Creo que esas 3 personas fueron las que me ayudaron a tener un buen fundamento en mi fe, porque yo era jovencito y como joven andaba totalmente distorsionado, tenía muchas ideas, muchas emociones, pero a Dios gracias que por ellos yo pude tener un crecimiento espiritual. Ahora bien, ¿qué significa amor? Significa compromiso profundo y desinteresado, un acto de voluntad que busca el bienestar del otro. Nuestras amistades han buscado el bienestar para nuestras vidas. ¿Será que nos han ayudado con ese bienestar para nosotros? ¿Nos han hecho crecer esas amistades que nosotros decimos que son nuestras amistades? ¿Será que las personas que dicen que nosotros somos sus amigos, ellos han encontrado en nosotros un bienestar?
¿Han encontrado una palabra de aliento? ¿Han encontrado lo que sus vidas han estado necesitando? Hagámonos esa consulta. Incluso a costa del propio. No se limita a un sentimiento, sino que se manifiesta en acciones y actitudes correctas. Voy a leer lo último. Sino que se manifiesta en acciones y actitudes correctas. Vamos a leer en la Biblia. Dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Dicha de otra palabra, que la persona a quien nosotros podemos llegar a seleccionar para que sea nuestro amigo, tiene que estar bien fundamentado en la esencia del amor. Amén. Yo les pregunto, ¿Dios es amor? ¿Verdad que sí? Entonces, Él, hablándolo, Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas como nuestro mejor amigo. Amén. Eso no lo podemos sustituir. El amor de Dios o la amistad que nuestro Padre Celestial nos puede estar brindando o está a la disposición de brindarnos, no lo podemos sustituir, por nada ni por nadie. E incluso los que estamos casados, por nuestras esposas y por nuestros esposos. Él se merece en todo el ámbito de nuestras vidas el primer lugar. Amén. Eso es algo que debe quedar bien, pero bien fundamentado en la vida de cada uno de los que estamos acá presentes. Ya sabemos y estamos claros que Dios es amor. Amén. Vamos a leer ahora el significado de lealtad. Vaya, y yo sé que los significados que yo les estoy dando a saber aquí, hay otros significados, ¿verdad? Pero vamos a leer acerca de la lealtad. Lealtad va más allá de la simple fidelidad o cumplimiento de un deber. Se refiere a un compromiso profundo y duradero, basado en el amor y la misericordia, que impulsa a la persona a actuar con bondad, apoyo y protección hacia aquellos con quienes tiene un vínculo. Es una virtud que se manifiesta tanto en la relación con Dios como en las relaciones humanas. Una vez más, hagámonos un autoanálisis. ¿Calificamos nosotros siendo leales de acuerdo al significado que yo les estoy detallando acá? ¿Somos leales a nuestras amistades? Hagámonos esa pregunta y analicemos a nuestras amistades. ¿Ellos son leales para nosotros? Que el Espíritu Santo nos dé testimonio y nos dé discernimiento si realmente la persona a quien nosotros le decimos o le hemos confiado nuestro corazón nos ha ayudado a crecer. Si hay alguien que tú le llamas amistad y tú miras que no te ha hecho crecer, que más bien te ha hecho dar paso hacia atrás, retroceder, déjeme decirle que ese no es tu amigo. ¿Sí me estoy dando a explicar? La amistad es que te dice, levántate, vamos, sigamos, pero no puedo. Claro que puedes, ven, levántate, sigamos. Esa es la amistad. Pero aquel que te dice que cuando tú vas caminando sin darte cuenta, te mete el pie y te caes, esa no es tu amistad.
Esa es una persona que lo que está trayendo a tu vida es destrucción. Te está desviando del propósito de Dios para tu vida. Te está afectando emocionalmente. Saben, hay muchas personas que posiblemente al día de hoy han caído en depresión por esa situación de la amistad, porque le han sido infieles. La infidelidad no solo tiene que ver en el matrimonio, muchos se menciona, pero también en las amistades hay infidelidad. Y eso carga al ser humano que ha sido traicionado y afecta demasiado nuestras emociones. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Amados hermanos, les voy a confesar, cada vez que estoy aquí me entra la canillera. Me pongo nervioso por el Espíritu Santo, porque realmente al estar aquí enfrente me tengo que dejar guiar por el Espíritu de Dios y te da un poquito de canillera. Dice así Filipenses capítulo 2 del versículo 3 al 5. Filipenses 2 del 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando yo era joven, cuando yo era un poco más joven, eso sí sería bueno, se escucha más hermoso, ¿eh? Como yo le he mencionado, yo comencé mi fe cristiana a la edad de 15 años. Años atrás yo tenía una vida totalmente desordenada, con amistades que evidentemente no me ayudaban en lo absoluto en mi crecimiento, más bien me impulsaban a someter mi vida a vicios, a pleitos, a contiendas, a ira, y me desviaban totalmente del propósito de Dios para mi vida. Cuando yo vine a los pies de Jesucristo, una de las grandes luchas que yo tuve fueron las amistades, porque yo venía de un ambiente totalmente diferente. Al comenzar a asistir a una iglesia cristiana, fue un ambiente distinto. Es un hecho que cuando yo comencé en mi fe como nuevo creyente, me gustó, lo disfruté, porque pude ver que ahí, en la casa del Señor, los jóvenes que en aquel entonces nos reuníamos, era un ambiente agradable, era un ambiente totalmente distinto. Pero no puedo obviar el hecho que cuando yo iba a la iglesia y regresaba a la casa, a veces mis otras amistades, entre comillas, no dejaban de irme a buscar. Y en aquel entonces, pues era un joven, no tenía a mi papá ni a mi mamá, así como muchos jóvenes que vienen acá a la iglesia, yo iba por mi propia y soberana voluntad a la iglesia. Entonces cuando venía caminando, muchas veces me encontraba con ellos. Y yo comencé a experimentar de que esas amistades que yo tenía es un hecho que no me ayudaban a crecer en mi fe. Yo no podía ver o experimentar crecimiento. Yo lo que miraba a través de ello era un estancamiento, porque no avanzaba, no crecía en mi fe. No podía experimentar a través de ello unas palabras de aliento, unas palabras de esperanza, las cuales yo las estaba necesitando. Simplemente lo único que yo podía escuchar de parte de ellos me inducían al mal, a hacer lo contrario a lo que yo tal vez venía de escuchar, la palabra de Dios, y no me ayudaban en nada. Recuerdo que cuando yo le entregué mi vida al Señor, al pasar que como a las 2 semanas, 3 semanas, el pastor de esa congregación acostumbraba en esa iglesia a los nuevos creyentes a regalar Biblia, la palabra del Señor. Y les voy a ser honesto, cuando a mí me llamaron para recibir la palabra de Dios, yo me emocioné, me alegré bastante. Pero me encontré con una gran realidad, que cuando yo retorné a mi casa me encontré con mis amistades, y les voy a confesar, y Dios sabe muy bien,
que me dio una pena llevar la palabra de Dios en mis manos. Yo no les voy a mentir en decir de que me sentí regocijado. ¿Por qué? Porque todavía yo estaba en esa disensión, en esa división en mi vida, de aceptar la amistad de Jesucristo, dejar que Él gobierne en mi vida de una manera sobrenatural. Y cuando yo me encontré con esa gran realidad, yo dije, Señor, es necesario que realmente, si por tu gracia tú me has regalado la salvación y me han dado esta palabra de Dios, no sentirme apenado. Después de eso, sin pena, yo salía de mi casa con la palabra de Dios y regresaba de nuevo. Y me encontré por mucho tiempo con esas amistades, pero con el pasar de los días, las semanas, meses, años, ya lógicamente ya mi vida había tenido un cambio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber seleccionar a sus amistades. Aún dentro de la congregación hay que saber quiénes son nuestros amigos. Acordémonos que la palabra de Dios dice que hay muchos que andan como ovejitas dentro del redil del Señor. Y esas personas las tenemos que identificar y saber si realmente van a edificar nuestras vidas. Amén. Vamos a leer, o voy a leerles, perdón, el significado que yo encontré acerca del apoyo mutuo. Se manifiesta a través de la cooperación, la reciprocidad y el amor fraternal, donde los creyentes se ayudan y sostienen mutuamente en sus necesidades, tanto materiales como espirituales, reflejando el amor de Cristo. Eso es lo que yo identifiqué como apoyo mutuo. Lo voy a leer de nuevo. Se manifiesta a través de la cooperación, la reciprocidad y el amor fraternal, donde los creyentes se apoyan y sostienen mutuamente en sus necesidades, tanto materiales como espirituales, reflejando el amor de Cristo. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada. ¿Quién se agrada? Dios. Eso significa de que nosotros debemos de hacer ese tipo de sacrificio de ayuda mutua a aquellos que los están necesitando. Y cuando tú puedas percibir ese apoyo, pedirle al Espíritu Santo que tú puedas recibirlo con gozo, con amor. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos están apoyando, nos están guiando, nos están hablando, nos están dando buenos consejos, nos están instruyendo, nos están queriendo buscar cómo enderezar nuestra vida, porque nuestra vida muchas veces está bien recta, pero como el caracol. A veces así nosotros nos encontramos. ¿Cómo andas, hermano? Yo ando recto. ¿Y qué va a hacer? Anda más recto como el caracol, dando vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Pero a veces nosotros menospreciamos y desechamos de nuestras vidas aquellas amistades que nos están impulsando, nos están haciendo crecer, nos están haciendo ir más allá de lo que muchas veces nosotros no podemos llegar a alcanzar. Les hablé de estas 3 personas que me hicieron crecer en la fe del Señor. 2 de ellos fueron mis primeros maestros de la escuela dominical. Uno de ellos está con vida, el otro lamentablemente ya falleció. Pero estas 2 personas en mi nuevo crecer, en mi andar cristiano, me hicieron desarrollar. Y saben que no me dejaron solo,
muchas veces llegaron a mi casa a buscarme. Y al inicio, yo no sé si ustedes lo vivieron. No voy a decir, mamá, abuelita, dígale que no estoy. Yo no sé si ustedes lo han hecho. Cuando tú estabas caminando en la fe del Señor, como le estoy diciendo, a muchas veces a esas dos personas me les escondí. Dile que no estoy. Porque es casi lo mismo que les estaba mencionando hace poco. Esas dos personas me estaban queriendo ayudar para que mi fe en el Señor creciera. Pero sin darme cuenta, yo todavía lo estaba rechazando, porque estaba abrazando aún más aquellas amistades que sin darme cuenta, si yo hubiera seguido abrazando ese tipo de amistades, yo no estuviera aquí delante de ustedes. Pero gracias al Señor, que el Espíritu Santo abrió mis ojos espirituales y me reveló que realmente yo necesitaba de ese tipo de amistades para que mi fe, para que mi corazón sea sanado de todo aquel pecado, de todo aquel pasado que llegué a experimentar y que solo Jesucristo podía hacer eso. Luego de eso, esas personas comenzaron y vean qué sabroso es tener ese tipo de amistad. Es algo deleitoso. ¿A cuántos de aquí les gusta comer? Si yo pudiera levantar mis dos manos y mis dos pies ahorita en decir que me gusta comer, lo hiciera, pero no puedo. Igualmente, de la manera en que tú puedas saborear el plato que más te encanta a ti para comer, así tú puedes disfrutar de las bendiciones de Dios cuando Él te da una amistad que sí vale la pena. Una amistad que te impulsa, una amistad que te ayuda. Luego pasaron la temporada con esas amistades, pasó. Luego de eso me encontré con 3 personas más, 3 personas ya adultas. Es un hecho que yo ya mi fe está un poco más fundamentada en el Señor. Igualmente esas 3 personas me ayudaron a crecer en mi fe. Uno de ellos no está acá, pero me impulsó a que me casara. Si no, yo creo que todavía con mi esposa fuéramos novios. Cuando me preguntó cuántos años tienen de novio, ¿cuántos teníamos? Como 3 años, casi 4 años, demasiado tiempo. ¿Qué esperas? Ahora sí la agarré, dije yo. Esa persona es el pastor David, que me impulsó a casarme con mi esposa. Si no es la fecha, dice mi esposa que ella no estuviera conmigo, pero pues pongámosle, no hubiéramos casado, tuviéramos así, pongámosle hablándolo, tuviéramos casi 26, 25 años de ser novios. Dense en cuenta ustedes. Hay amistades que te limitan, que te estancan y no permiten que tú puedas respirar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. El pastor me agarró y él me dijo: mira, necesito que te cases. Oye, le digo, espérese, cálmese. Yo le dije en ese momento: sálvese quien pueda, porque me impresionó. Nunca nadie me había retado de esa manera. Les voy a ser honesto, nadie me había retado: cásate. Y yo: oye, ¿qué pasó? Y en ese momento que ese hombre habló conmigo, que es nuestro pastor, llegué a tomar la decisión de que realmente ya era tiempo de dar ese paso. Yo ya trabajaba, yo era un hombre totalmente independiente a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, en el sentido de no depender, hablándolo económicamente. Yo ya era una persona independiente en varios asuntos. Sí, lógicamente vivía en la casa, pero ya era independiente. Entonces ya era el tiempo. Yo no sé si el pastor David en ese momento me haber hecho, cuando nos conocimos, haber hecho él un análisis de mi vida, haber dicho: este hombre ya tiene su trabajo, ya tiene la edad, ya lo tiene todo. No teníamos la casa, no teníamos el carro, pero eso fue añadido en el transcurso de nuestra vida de matrimonio. Yo no sé si el pastor, a lo mejor el pastor le comentó a usted algo, pastor, en aquel entonces, no sé,
sobre eso. Pero ese tipo de amistades son las que Dios desea que cada uno de los que estamos acá nos encontremos, que te impulsan, te retan, te agarran del pecho, te ponen la mano en el pecho, y no solo eso, sino que te impulsan y te pegan contra la pared y te dicen: ¿a qué hora? Es tiempo que produzcas cambios en tu vida. Esas son las buenas amistades. Amén. Amén o no amén. Así es. Todo lo antes mencionado se centra en una persona que es Jesús. Amén. Él es nuestro máximo ejemplo de amigo, quien es nuestro máximo ejemplo en todo el sentido de la palabra. Él entregó todo por amor a nuestras vidas. No se reservó nada. Tampoco hizo excepción de persona. A todos nos ama por igual. Vámonos a la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11, dice así la palabra del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos sin excepción debemos de ser amigos. Dar la milla extra. Esa milla extra es aquella cuando tú vas a un centro de trabajo a solicitar trabajo y el de recursos humanos te dice: ¿está dispuesto a dar la milla extra? ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho en ese momento? Sí, claro que sí. Cuente conmigo que yo voy a dar la milla extra. Y cuando estamos en el trabajo, ya son las 4:59, no hay la hora de irme del trabajo. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con amistades que nosotros quisiéramos que den esa milla extra hacia nuestras vidas, pero nosotros no se las brindamos, o ellos no las brindan a nosotros. Se quedan limitados, se quedan estancados, y eso no nos permite a nosotros, que entendemos que ellos son nuestros amigos, no nos permiten avanzar. Y déjenme decirles que Dios no es un Dios de estancamiento. Amén. Dios no es un Dios que se limita. Amén. Dios no es un Dios que nos quiere ver en la oscuridad. Dios desea que cada uno de los que estamos acá sigamos adelante, tengamos un crecimiento en cada área de nuestras vidas. Si ese es el mismo sentir que hay en aquella persona que dice ser tu amigo, eso es magnífico. Y si ese es tu sentir de hacer crecer a aquella persona que dice él que tú eres su amigo, está excelente. Vamos por buen camino. Pero aquella persona que entre comillas te dice ser su amigo y más bien te ha dado unos consejos desagradables, te ha dado unos consejos que no te han ayudado a crecer, te han dado unos consejos que han permitido que si vos retrocedes, ok, cuando yo tuve esta persona de amistad, entre comillas, yo estaba así, pero ahora estoy así. Hay que tener algo que se llama un 911. Tenemos que ser un SOS y parar ese tipo de amistades que no nos han dado una proyección de ir a otro nivel. Amén. Dios desea que todos nosotros tengamos un crecimiento en cada área de nuestras vidas. Dar la milla extra que el Señor anhela que demos con nuestras amistades. Un verdadero amigo te brinda de su amor, te apoya, te da buenos consejos. Pregunto, no me contesten. ¿Tus amigos te han dado hasta el día de hoy buenos consejos a lo que tú dices que sos su amigo?
que ellos son tus amigos, perdón. Háganse ese autoanálisis ahorita. ¿Te ha dado buenos consejos? ¿Te anima a un crecimiento? ¿Te ha hecho crecer ese amigo que tú dices que él es tu amigo? ¿Te ha hecho crecer? Ahora bien, crecer no significa, porque en todo el sentido de la palabra, crecer en lo bueno, en lo saludable, crecer en lo espiritual. Porque posiblemente hay amigos que te han hecho crecer en deudas. Sí, no, hay que ser realista. ¿O me equivoco? Hay amigos, entre comillas, que dicen ser tus amigos, te han hecho crecer en problemas. Hay amigos que te dicen, mira, necesito que comas, y tu ministerio ha crecido bastante. Eso no es un buen amigo. Dios desea que nosotros podamos identificar cuáles son nuestros buenos amigos. Y si hay alguien que no califica de acuerdo a lo que estamos hablando el día de hoy para tu vida como amigo, no lo vas a desechar ahí nomás, pero sí poco a poco te puedes ir desligando de esa persona, porque no está siendo saludable para tu vida espiritual, para tu matrimonio, para tus hijos. Te anima a un crecimiento, te inspira a hacer lo correcto. Yo traigo mucha memoria algunas escenas de mi vida cuando yo era niño, porque no tenía quien me instruyera. Pero yo recuerdo muy bien de que tuve un conocido ahí, pero entre comillas era mi amigo. Me impulsó a estar fumando cigarrillo. En aquel entonces, no sé si algunos de los que están acá, pues yo creo que sí, yo no soy tan adulto que se diga. Existía un cigarrillo que se llamaba Alan. Esta persona me impulsó. En un solo día, él y yo nos fumamos 2 cajetillas. Cada cajetilla traía 20 unidades de cigarrillo. Era la primera vez que yo estaba haciendo esa travesura. Primera y última vez. Y ya les voy a comentar por qué. Yo encantado haciendo eso. Yo decía, él es mi pofi, él es mi pana, como les mencioné, él es mi pompirri, él es todo. En aquel entonces mi papá y mi mamá a veces lamentablemente tenían dificultades y estábamos viviendo en la casa de mi abuela materna y se aparece mi papá. Y yo cuando veo a mi papá de lejos, yo le decía, papito, salgo en carrera hacia donde él. Papito, yo emocionado, alegre porque miraba a mi viejo. Él entra a la casa de mi abuela, se queda ahí en el porche y yo salgo a abrazarlo a él. Pésima decisión en ese momento tomé. ¿Saben por qué? Porque mi papá era un hombre que fumaba, tomaba, y él siempre decía, el único que podía tomar o beber en la casa soy yo, decía él. Entonces yo era un niño inocente, qué sé yo, tal vez unos 8 o 9 años. Y cuando siento, le digo al papá, le digo, voy a ir allá a mi mamá para decirle que usted está acá. Fíjense que no avancé, creo yo, que ni un paso di cuando mi papá me sostuvo en el aire como unos 3 segundos a punta de fajazo. Mi papá se convirtió en un ninja en ese momento. ¿Por qué? Porque no sé cómo él en segundo, amados hermanos, pero no es película, es a todo color. Yo no sé cómo él se sacó la faja y me comenzó birilín, 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 y no paraba mi papá. Mi abuela salió, mi papá se llamaba Oscar. Oscar, ¿qué estás haciendo con el niño? Y le dice mi papá a mi abuela, usted no se meta, yo sé lo que estoy haciendo con este chavalo. Y pregúntenme si volví a fumar. No lo volví a hacer. ¿Por qué? Porque aprendí la lección. Y si bien es cierto, mi papá no nos daba un buen consejo visible porque él lo hacía, pero me sobró y me bastó ese consejo de fajazo que él me dio en ese momento. Esos son los amigos que sí valen la pena porque te hacen crecer. ¿Me dolió? Sí me dolió. Mis piernas tenían señas por aquí, tenían señas por allá, tenían señas por acá, y yo creo que hasta la espalda. Pero ahí no volví a fumar. Esas son las amistades
que necesitamos cada uno de nosotros, que nos van a hacer crecer, aunque nos duela, pero te van a llevar a otro nivel. Yo no volví a buscar a ese muchacho para nunca más en mi vida, porque ya la lección la había aprendido de parte de mi papá, y le doy gracias a Dios por eso. Me dolió, me enojé con mi papá, me enojé, pero hoy por hoy y por muchos años atrás a la fecha he llegado a comprender que esa fue una excelente lección. Esos son los amigos que nosotros necesitamos. No es que te vayan a fallar, no es que salgan de aquí. El pastor Abraham dijo de que yo fajeame, porque ahí se voy a aprender que soy mi mejor amigo. No, no se trata de eso, sino que es aquel que te va a apoyar. Amén. Si me captan de la manera que les estoy diciendo. Entonces, te impulsan, te inspiran a hacer lo correcto, te impulsan a buscar de Dios. Esa es la esencia. Ese es el verdadero amigo, que te impulsa a buscar de Dios. Amén. Si hay alguien aquí que no te impulsa a buscar de Dios y que te está queriendo alejar del propósito de Dios, dile chao, ya no quiero nada contigo. No todo aquel que dice ser tu amigo lo es. Jesús lo dijo de esta manera. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 22 al 23. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, el versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así como nosotros sabemos de que Jesús tiene que ser y debe ser el primer lugar en nuestra vida de amistad, Él desea también ser escuchado. Y no es que Dios te va a decir: sabes, tuve un problema hoy, hijo, no sé cómo hacerlo. No es de esa manera, pero sí Él desea que nosotros le pongamos atención. Y cuando tú le pones atención a un amigo, a una persona, o cuando esa persona te está poniendo atención a ti, ese sí es verdaderamente un amigo. Amén. Ese es un verdadero amigo que te va a impulsar a tener un crecimiento. La amistad saludable está basada en la intimidad. Debemos de pedirle discernimiento al Señor sobre nuestras amistades, ya que muchos nos impulsarán a realizar lo malo. Vámonos a Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice así la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Qué dura es esa palabra. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, si tú estás coqueteando con el pecado hasta el día de hoy, si tú no quieres tener una buena relación con Dios, te estás constituyendo enemigo de Dios. Pero si tú realmente quieres someter tu vida a la voluntad de Él, te vas a encontrar a un buen amigo. Amén. A un amigo fiel. Por eso es la canción que los muchachos hoy estuvieron declarando: tu fidelidad. Porque Él nunca cambia. Amén. Él nunca cambia, y les voy a decir, y nunca lo hará. Nosotros cambiamos, ¿verdad que sí? Años atrás yo andaba el pelo largo, ahora necesito ese pelo porque se me está cayendo. Entonces hay cambios en mi vida, ¿o no? Sí. Cuando yo me casé con mi esposa pesaba 115 libras, hoy estoy pesando como 190 aquí donde me ven. Fueron segundos que mi esposa me puso inflado. Como a los 6 meses yo ya estaba... Sí, como a los 6 meses. ¿Se acuerda, pastora?
La pastora, como dicen, es testigo de eso. Yo no sé si aquí habrá alguien que me conoció hace muchos años atrás, pero yo no era así. Tampoco voy a decir, era peor. Pero eso te hace crecer, te hace ser saludable, te hace experimentar la bondad de Dios, te hace experimentar que hay un Cristo de poder. Así que amados hermanos, si tú quieres tener una buena amistad, pídele la alianza del Espíritu Santo y Él te dará testimonio. Si a la persona que tú le estás hablando, le estás conversando y le estás abriendo tu corazón, ¿valdrá o no valdrá la pena que tú lo sigas haciendo? Porque necesitamos tener amistades sanas, amistades saludables. ¿Para qué? Para que nos hagan ellas llevar a otro nivel. Pónganse de pie en esta mañana. Dios es fiel. Amén. Y si hay alguien aquí que nos está visitando por primera vez y no tiene un amigo fiel, yo te animo a que y a presentarte a mi amigo fiel que se llama Jesús. Sé que hay amistades terrenales las cuales son buenas. Sé que hay muchas amistades que nos han hecho crecer y eso es saludable. Hay amistades sanas y gloria a Dios por eso. Pero sé que también hay cosas en el interior de nuestras vidas que necesitamos que algo espiritual o alguien espiritual nos pueda escuchar. Y ese es el Espíritu Santo. Y ese es Jesús que en esta mañana te está diciendo: yo quiero ser tu mejor amigo. No sé si habrá alguien aquí que se ha alejado un poco de Dios y ha buscado o ha querido encontrar aquel vacío que alguien ha dejado en tu corazón. Déjame decirte que solo Jesús es el que puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Solo en Él pude encontrar esa llenura. Y eso era mi papá, aquel hombre que me trajo a la vida. Él me falló, pero encontré a un mejor padre que hasta el día de hoy no me ha fallado. ¿Y saben qué? Y no me va a fallar. A pesar de que muchas veces yo sí le he fallado, pero Él, siendo mi Padre celestial, no me ha fallado y no me fallará. No sé si tú has tenido amistades que te han fallado. Te presento a Jesús, que Él nunca te va a fallar. Jesús desea ser tu mejor amigo.